saludo para todas las personas que me están escuchando tanto presencialmente como observando este video. El día de hoy vamos a hablar dentro de toda esta serie de lo que son el manejo de las adicciones desde la psicología bioética, de las herramientas básicas, es decir, las herramientas principales con las que debemos contar para superar las adicciones. Muy bien, cuando hablamos de la adicción es una enfermedad compleja, es una enfermedad que interviene básicamente en el circuito de recompensas y le hace creer a la persona de que está superviviendo o sobreviviendo en un altísimo nivel, por lo que hay una gran irrigación de dopamina y consciente o inconscientemente se crea un condicionamiento y la persona va a querer repetir ese hábito. La gran diferencia entre una persona adicta y una no adicta es que en el adicto el consumo es autodestructivo, lo va destruyendo en sus diferentes áreas de desarrollo, a nivel cognitivo cada vez más pensamientos de consumo, a nivel emocional cada vez más emociones de difícil manejo, emociones adversas, desagradables, y se va llevando también sus áreas de desarrollo académica, laboral, financiera, sexual, espiritual, y por ello hablamos de un consumo patológico. Ya cuando se presenta la enfermedad adictiva, sabemos muy bien que hay todo un ciclo, un proceso que se va generando cíclicamente. Primero viene un estado de abstinencia en reposo, en tranquilidad. Después viene lo que se llama la alostasis adictiva. El término alostasis se toma básicamente de la botánica y de la biología, en donde es el proceso mediante el cual un organismo se esfuerza para adaptarse a un estado. En las adicciones, el término alostasis adictiva es la adaptación del cerebro a lo que el cerebro considera su óptimo estado, que es estar inundado de dopamina. Después viene la etapa del craving, que son las apetencias, que muchas veces son deseos indeseados, y de ahí, si la persona no aborta esos pensamientos y no hace un manejo de esas ansiedades, se va a iniciar con un proceso que es la compulsión o el acting out adictivo, es decir, el pasaje al acto. En ese momento ya de la compulsión la voluntad queda en un segundo plano y la persona está a merced de su impulso de consumo. Y ya viene el otro estado, que es la descarga, que es el carrying out, donde el cerebro se inunda completamente de dopamina. Entre más adicta sea la persona, más avanzado la tolerancia, incluso la tolerancia invertida, y hay una mayor irrigación de neurotransmisores que intervienen en el placer, especialmente la dopamina. Ya por último viene el estado de la depresión rebote, que son las consecuencias o el síndrome de consecuencia del consumo, porque se gastó por el mecanismo de gasto anticipado el cerebro toda la dopamina que tenía disponible y no va a haber dopamina, entonces va a haber una sensación de desinterés, de desgano, de desmotivación. Entonces, cuando nosotros analizamos que esto es, por decirlo, una cadena, así como la cadena de una bicicleta, sabemos que una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Y el eslabón más débil de las adicciones es el pensamiento, es cuando ella entra. Ella entra básicamente entre la etapa de la alostasis adictiva y el craving, empieza el bombardeo de pensamientos intrusivos de consumo. La persona puede que se haya prometido que no va a volver a consumir, se arrepiente, dice que no más, pero al cabo de unos días o de unas horas, según sea la cronicidad de la adicción, empieza ese bombardeo de pensamientos recurrentes, intrusivos, que son fuertes a entrar en la mente. Entonces, aquí es donde entra muy importante la principal herramienta que ofrece la psicología bioética, que es una herramienta cognitiva. Se toma básicamente de todo lo que son las escuelas cognitivas de psicología, donde hay grandes exponentes,
que han basado básicamente la importancia del pensamiento como desencadenante de la conducta. Entonces, estos son pensamientos intrusivos que al principio son débiles, y ahí es donde entra una herramienta que nosotros hemos venido trabajando y enseñándole a los pacientes hace más de 20 años, que es el cambio de canal. Puede ser el bloqueo cognitivo, que es bloquear el pensamiento, pero es mucho más fácil la sustitución de pensamiento, que es cambiar un pensamiento por otro. Esta sustitución se llama zapping mental. El zapping fue un término que acuñó un filósofo francés a finales del siglo pasado para hacer alusión a todo lo que son los cambios de canal que nosotros podemos ir haciendo, incluso generando una trama con algún sentido lógico en el televisor o en la televisión por cable. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia de aplicar el zapping mental, apenas llegue el pensamiento intrusivo de consumo, lo vamos a cambiar. Desde el punto de vista metafórico, debemos hacer alusión a la importancia de dos figuras mitológicas griegas que son muy relevantes para esto. Una es la de Ulises. Sabemos que Ulises en la Odisea, él pasa por grandes periplos, grandes peripecias, y en una de ellas él es capturado junto con sus marineros en una isla por una maga que se llama Circe, y a los marineros les da unas pócimas, los convierte en cerdos, y a Ulises lo coge prácticamente de esclavo sexual y también lo está drogando. Finalmente Ulises la convence de que los deje ir, y efectivamente les da otra pócima a los marineros y dejan de convertirse ya en cerdos y se convierten en humanos, y a Ulises le da las instrucciones de la salida de la isla y le dice con mucha atención: tiene que tener cuidado porque solo hay una salida de la isla y hay dos islas, dos islotes que son dos escollos en donde hay dos sirenas en cada una de ellas, y esas sirenas cantan con unos cantos muy hermosos. De ahí viene la alegoría o la figura literaria de los cantos de sirena, y los entretiene, y así, enredados por esa melodía, por esa música, terminan en unos profundos remolinos que pues en la obra en italiano lo llaman il gorgo. Así son absorbidos por esos remolinos, y después los huesos son llevados a los islotes donde ellas están sentadas, y realmente esas islas no son islas de tierra, sino están hechas de todos los huesos y los cráneos de los marineros que han devorado. Entonces, esos son los cantos de sirena, los pensamientos intrusivos de consumo que empiezan a llamarnos con cantos melodiosos de que va a haber un consumo muy agradable, un consumo muy rico, un consumo controlado, pero el destino final de ese consumo controlado van a ser el cráneo y los huesos y la muerte y la desolación. Entonces es muy importante trabajar con el zapping mental y el sentido de consecuencia, que son absolutamente esenciales. Tan pronto llega el pensamiento intrusivo de consumo, cambio de canal, pienso en otra cosa, cualquier cosa es válida: la oración, pensar en trabajo, pensar en familia, cambio de actividad. Incluso hemos probado con tablas matemáticas de multiplicar, la tabla del 7, la tabla del 9, si van caminando contar los pasos. En fin, cualquier estrategia es válida con tal de sacar ese pensamiento. Y ya la otra figura la tenemos representada también dentro de la mitología griega por todo lo que son Dédalo y Ícaro. Ícaro fue un muchacho joven que su padre había logrado escapar fabricándose unas unas alas de cera, y le dijo pues a su hijo que hiciera lo mismo, y le dijo: pero tienes que tener mucho cuidado porque si vuelas muy alto las alas se derriten con el calor del sol y te vas a caer. Y Ícaro, muy insensato, sin sentido de consecuencia, siguió volando alto, volando alto, volando alto, hasta que las alas de cera se derritieron y cayó muerto, donde se formó precisamente el mar de Icaria en honor a su nombre. Entonces, ese sueño de volar alto, de ponerse la persona high de la traba, va a traer nefastas consecuencias. Por ello hay que ser absolutamente coherentes y utilizar estos recursos literarios que tienen un trasfondo muy hermoso, de una enseñanza profunda, para entender de que el destino de las drogas va a ser un destino completamente fatal.
pero si nosotros vamos a tomar la evidencia en centros de rehabilitación, especialmente en lugares donde manejamos casos complejos en adicciones como patologías duales, psicosis secundaria, patología dual con bipolaridad, depresión, ideación suicida. Todo esto nos vamos a dar cuenta de la gravedad y del posible riesgo que hay en las drogas. Por ello, sí, con el mismo cigarrillo advierten en las cajas de cigarrillos que es nocivo, que produce cáncer, que produce infarto, más aún lo debemos hacer con las drogas porque la estadística es mucho más alta. Entonces, estas son herramientas desde el punto de vista cognitivo. Sirve también mucho el sentido de certidumbre de asignar a la droga o al alcohol, en el caso de que sea un alcoholismo, una adicción al sexo, su verdadero valor, porque muchas veces por la misma adicción hay una transmutación en los significados y se da al amigo por enemigo y el enemigo por amigo, lo mismo que al mal por bien y el bien por mal. Entonces es muy importante entender y significar la sustancia de predilección o la adicción, que un mal es un mal y no un mal va a ser un bien, que ahí es donde empieza el problema. Muchas veces la persona piensa que meterse un porro o si es adicto a la comida, comer un poquito le va a aliviar la ansiedad. Cuando hay adicción, la primera dosis va a traer más dosis y va a aumentar los niveles de ansiedad. Para ello hay que ir aparejando sentido de certidumbre, sentido de consecuencia, el zapping mental. Y ya nosotros vemos desde el punto de vista emocional que hay unas poderosas herramientas, pero poderosas. Una de ellas es la asertividad. Debemos aprender a ser asertivos, no acumular niveles de ansiedad, no acumular emociones, no reprimir emociones, porque muchas veces las enfermedades mentales y emocionales son consecuencia de lo que callamos, de lo que no expresamos. Por eso es tan importante hablar a tiempo, expresar básicamente desde el punto de vista asertivo, pero como lo evidenciaba el mismo Aristóteles, que él decía que debemos expresar en el tiempo adecuado, en el espacio adecuado, por la persona o las personas adecuadas, en la intensidad adecuada y por el medio adecuado. Es decir, que nosotros tenemos que ser muy selectivos, muy asertivos para poder expresar nuestras emociones, y para ello pues hay centenares de profesionales, incluso pastores, que están dispuestos a escuchar de nuestros dolores, nuestros traumas, nuestras angustias, nuestros pesares, que es muy importante hablarlos para no reprimirlos. El mismo Freud, cuando acuñó la palabra psicoanálisis, le hizo una palabra en alemán que era mucho más larga, que era sanación por la palabra. Es la palabra lo que nos va sanando, desde el lenguaje del amor a sí mismo, de la autoestima. Hay que hacer esa higiene emocional. Por ello es muy importante también entender la importancia de la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad del carácter que nos permite pasar a través de las dificultades, no quedarnos atorados en la adversidad, aprender a navegar con el viento en contra, aprender a capitalizar las crisis para aprender de ellas y desde ese aprendizaje y de la experiencia mejorarnos y mejorar nuestras posibilidades de éxito. Es decir, que la resiliencia en su estado más alto obviamente es recuperar nuestro estado emocional rápidamente, pero es capitalizar la adversidad de una manera proactiva y propositiva, que es el efecto cometa, que es aprender a volar con el viento en contra para volar más alto. Así, estamos viendo que hay otra herramienta muy importante que usan varios doctores norteamericanos que son pues, eminencias en el tema de las adicciones, que a su vez ellos ni siquiera inventaron la palabra, sino la tomaron de un filósofo también francés de finales del siglo pasado, que es el emotional surfing, el surfeo emocional, aprender a surfear. Las emociones y las apetencias de droga muchas veces son mucho más fuertes que nosotros, por ello hay que ser absolutamente inteligentes y obtener de la cultura del surf la importancia de no pelear contra la ola, de no pelear contra la emoción, de no pelear contra la apetencia, simplemente remontarla. Las emociones son peregrinas, son pasajeras, así como vienen, ellas se van. De esta manera entendemos que la emoción se va a ir y entendemos que no debemos luchar contra las emociones, no debemos luchar contra las apetencias, simplemente debemos remontarlas, que así como el surfista encuentra la ola, encuentra el ángulo de la ola, encuentra la dirección de su tabla, él únicamente la remonta, porque si se pone a pelear contra la ola lo va a revolcar
y lo va a maltratar. Entonces, lo que debemos hacer con el surfing emocional es aprender a montarnos en nuestras emociones, especialmente en la ansiedad. Cuando estábamos en ansiedad, básicamente es un estado de angustia que combina miedo con en agonía, zozobra. La persona piensa que algo terrible va a suceder, ¿sí? En cualquier ansiedad. Y cuando la ansiedad es hacia el tema de la adicción, piensa que algo terrible le va a suceder si no consume, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Y ahí es donde se va a generar la proyección de consumo. Por ello, es absolutamente importante entender de que como tenemos herramientas cognitivas y hay herramientas emocionales, las que hemos descrito, también existen herramientas comportamentales, que básicamente estas las estamos entendiendo técnicamente el día de hoy, que es bajo la teoría de la autodeterminación de Daisy Ryan, que ha cogido mucho valor en los últimos 10 años, de la importancia de tener motivaciones intrínsecas y extrínsecas y tener determinación, es decir, mi no sea no. Esto lo encontramos en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús dice que tú sí seas sí y que tú no sea no. De ahí surge el famoso no sostenido. El no de un día lo pone cualquier persona, incluso hay programas basados en las 24 horas, que por hoy no, un día a la vez, pero realmente cuando llegamos a la teoría de la autodeterminación es cuando llegamos a entender de que no va más con el consumo. Es decir, encontrar la motivación tanto intrínseca como extrínseca para no hacerlo. Y intrínseca es por mí, por mi equilibrio interno, por mí mismo, por mi yo, por mi self, por mi bienestar, por mi salud mental. Y la extrínseca es por mi familia, el trabajo, en fin, porque me cansé de perder tantas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la importancia de luchar contra las adicciones, sabemos de que también hay apoyos profesionales. Si solo no se puede, hay que buscar la ayuda profesional, porque definitivamente hay medicamentos que van a mejorar la ansiedad. La ansiedad patológica tiene un componente bioquímico, tiene un componente de la química cerebral. En eso hay que romper el mito de los medicamentos, que los medicamentos hacen daño. No, por la evidencia que ya tenemos al día de hoy se sabe que un medicamento bien formulado puede ser una parte sustantiva de un tratamiento. Lo mismo si hay un rasgo de desmotivación, de depresión, de bipolaridad, de psicosis secundaria o de una pensadera, que la persona no puede parar de pensar en murmuraciones, en que le están haciendo daño, en que alguien le va a hacer algo. Todo eso tiene solución porque son cepas neurobiológicas, es de la bioquímica del cerebro, y para ello se necesita tratamiento. Y ya por la parte farmacológica, existen muchos medicamentos, en caso del alcohol, el disulfiram, que es el antabús, que puede ayudar muchísimo, como también se han diseñado los agonistas como la buprenorfina, la naltrexona, que pueden ayudar muchísimo en unos casos a disminuir la potencia psicoactiva de la droga de predilección o a agonizar el efecto. Entonces, como estamos viendo, definitivamente hay herramientas, hay salidas, pero todo comienza desde la decisión personal, una decisión legítima, una decisión genuina, una decisión que surge de mi corazón, que es cuando se empieza a reparar la voluntad. Y hay que entender también la importancia de un despertar espiritual, porque sabemos que cuando nosotros generamos la necesidad de Dios, es cuando encontramos a Dios desde un yo te necesito, y eso ya no es un pensamiento, sino es un sentimiento. Cuando sentimos la necesidad de Dios, Dios empieza a obrar en nosotros y va pacificando, va aliviando esas apetencias, que eso se ha demostrado en cientos de miles de personas a nivel mundial. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro.